Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente y docente en varias escuelas de Trelew. Como el título de este video lo indica, la idea es reflexionar en esta ocasión sobre el rol que juegan las asambleas para la organización de los trabajadores en general y de los docentes en particular acá en Chubut, pero esto es algo en términos generales en todo lugar donde exista un colectivo obrero. Pero primero que nada te voy a pedir lo mismo de siempre. Somos alrededor de 700 suscriptos al canal de Prosa Urgente. Estamos muy por detrás de lo que potencialmente podemos ser. Fíjate que en Facebook nos siguen arriba de 32.000 personas. Este es un medio alternativo, no es bancado por ninguna multinacional, ni por ningún partido político patronal, ni por nadie. Solamente recibe el aporte de vez en cuando de algunos de sus seguidores. Y hacemos periodismo independiente, siempre desde la perspectiva de la clase trabajadora. No es neutral el periodismo de Prosa Urgente, es un periodismo que intenta darle una perspectiva a la lucha de los trabajadores y de los sectores populares. Así que suscríbete al canal, es gratuito. Si le pones me gusta a este video como a otros y comentás, vas a colaborar para que este contenido le llegue a más personas y por ende el debate que se da en este medio pueda ser amplificado. Así que dale, suscríbete, no te cuesta nada, es gratuito y le estás dando una gran mano a este periodismo independiente. Bueno, hoy, lunes 27 de julio, se debió haber dado el reinicio del ciclo escolar acá en Chubut. Pero ocurrió que ATE llamó a paro de auxiliares y de docentes por diversos motivos, el principal es el salarial, y la docencia autoconvocada decidió adherir a ese paro convocado por ATE. Por el relevamiento que estuvimos haciendo, parece que la adhesión al paro, tanto en auxiliares como en docentes, superó las expectativas. Digo superó las expectativas porque no fue preparado el paro este. O sea, no es que pudimos hacer grandes asambleas y hacer actividades como para preparar el paro. Pero así todo, la no concurrencia a las escuelas por parte de docentes y de auxiliares ha sido de alrededor del 50% aproximadamente, y en algunos casos superior. Desde ya que esto también puede verse expresado, entre otras cosas, porque venimos de las vacaciones, mañana hay feriado y es probable que algún docente o algún auxiliar haya decidido o no haya podido volver de las vacaciones, los pocos que se fueron de vacaciones por el estado de las rutas, por el clima, y bueno, ese es un elemento que está ahí que no tiene sentido obviarlo, pero en términos generales hay un descontento con respecto a la situación que está atravesando el sector. Recordemos que entre marzo y abril, sobre todo en abril, el gobierno quería dar un aumento del 1,2% a la docencia y la docencia salió masivamente a las calles, se autoconvocó, estuvo movilizada alrededor de un mes y medio. En ese mes y medio solamente hubo 2 días de paro por parte de la TECH. El resto de los días de paro hubo faltazos en 2 oportunidades y adhesión al paro de CTA en otras. Y se logró un aumento escalonado, sí, en el tiempo. No es lo que pedía la docencia autoconvocada en su primer momento, que era un salario para un ingresante por cargo de 1 millón de pesos, pero por lo que se anunció, estábamos en 700.000 pesos y ahora con el salario de julio vamos a estar cobrando, si no nos engañaron con el anuncio, 1 millón de pesos. Y creo que dentro de 1 o 2 meses, 1.200.000 pesos. ¿Es poco? Sí, es poco. En relación a lo que precisamos, la canasta familiar acá está alrededor de 3 millones de pesos. Estamos lejísimos. Pero en comparación con lo que nos querían dar, que era un aumento exiguo, bueno, se logró algo importante. Lo logró la docencia autoconvocada en la calle, no lo lograron las conducciones sindicales. Ahora bien,
Hoy en el marco del paro nos juntamos un grupo en Rawson, la convocatoria no fue masiva y debatíamos, cómo continuar. En principio hay una convocatoria a paro nacional por parte de la CETERA para el lunes que viene. Y la idea era, debatimos ahí, cómo preparar una buena convocatoria para el lunes. Algunos compañeros proponían asambleas por escuelas, otros asambleas generales. En todos los casos con la idea de que cualquiera de estos métodos sumase más compañeros. Pero la realidad, y esto es creo que compartido por muchos de nosotros, es que no se están desarrollando las asambleas escolares porque hay escepticismo en un amplio sector de las bases docentes. Y entonces la idea es reflexionar sobre esto. Muy cortito, voy a tratar de que este video dure 10 o 15 minutos, no me quiero extender mucho más de eso. Pero bueno, las asambleas en términos generales es el método principal que tiene la clase trabajadora desde su inicio para organizarse. La clase trabajadora es la clase mayoritaria, por ende precisa de un método en que involucra a la mayor cantidad para, por un lado, poder después llevarlo adelante y que esas medidas que surjan tengan legitimidad. Es decir, que el método democrático de la asamblea es inherente a la existencia de la clase trabajadora y que de él depende una organización que pueda sumar a la mayor cantidad de gente posible sobre las condiciones, sobre el escenario más de fondo de que esa asamblea es un método de lucha por su supervivencia, en una primera instancia, por condiciones laborales y también por salarios y obviamente en un término más general por derechos, ¿no? Que conquista o que pretende conquistar o que ha conquistado la clase trabajadora. ¿Qué ocurre? Si hay un sector separado de la base trabajadora, de la base obrera, y se arroga su representatividad, puede ser que en algún momento en particular esa agitación por alguna demanda en particular tenga el beneplácito de un sector importante de los trabajadores, pero en términos generales, si no se recuesta sobre, o si no es producto de una deliberación de la inmensa mayoría del sector al que pretende representar, lo más que es muy probable que quede aislado. Es lo que ocurre con las burocracias sindicales. Las burocracias sindicales aborrecen, en términos generales, el método de asamblea. ¿Por qué? Porque tienen sus propios intereses que están desligados de los intereses de la clase trabajadora. Hoy, por ejemplo, tenemos a la burocracia sindical de la Celeste en LACTEC, que claramente está desligado de los intereses de la clase trabajadora, o sea, de la docencia chubutense, porque si no nos explica que hayan hecho una y mil maniobras, incluso fraguar mandatos para aceptar una propuesta que no era la que pretendía el colectivo docente. Más en términos generales, vemos que hay un ataque a la clase trabajadora por parte del gobierno de Milei y de la pseudo oposición, y que es acompañada por la burocracia sindical, tanto de la CGT como de la CTA. De lo contrario, no se explica por qué no han convocado a paro, a movilizaciones de manera masiva hasta derribar, por ejemplo, la contrarreforma laboral. Entonces, tenemos a la burocracia sindical con sus propios intereses por un lado y tenemos a los trabajadores por el otro. En Chubut venimos de muchos años de lucha, pero sobre todo del año 2017, 2018 y 2019 se desarrolló un proceso que fue el germen del chubutazo. El chubutazo que a nivel acontecimiento ocurrió en diciembre de 2021, también tiene que ser visto como un proceso de más largo alcance que involucra a la clase trabajadora, sobre todo estatal de la provincia, que venía combatiendo las políticas de ajuste del gobierno, que ajustaba sobre su salario para pagar el endeudamiento
que tiene y que implica, entre otras cosas, que se devengan automáticamente las regalías petroleras hacia la bolsa de Nueva York. Entonces, la plata no ingresa a los bolsillos de los trabajadores. Eso llevó a que se lleve adelante pago escalonado, un ajuste, una reestructuración del Estado, etc. Con sus vaivenes, con sus triunfos, con sus derrotas, el ciclo de esa lucha comenzó aproximadamente a finales de 2017. Podemos decir que terminó en diciembre o enero, diciembre del 21, enero del 22, en el medio con sus, flujos y reflujos, incluso en plena pandemia. Después hubo un mesetamiento de la lucha en la provincia, con expresiones de vez en cuando, digamos, aisladas. Y en el caso de la docencia, todo este periodo que estoy contando estuvo a cargo de la conducción celeste de la TECH, por lo cual, como no representaban a la docencia, se desarrollaron las autoconvocatorias y muchas asambleas escolares. Después vino la Lila, que la Lila llegó a la conducción de la Celeste, a la conducción de la TECH, entre otras cosas con un discurso supuestamente combativo en contraposición con los métodos burocráticos de la TECH, que evitaba por todos los medios posibles hacer asambleas. Ahora, la Lila se pasó de rosca con el tema de las asambleas, y cada vez que había un mandato, por ejemplo, de paro progresivo, en los 4 años que ellos dirigieron el sindicato, supongamos, paro progresivo, 48 horas de paro progresivo, ¿no? Frente a la propuesta del gobierno. Resulta que después venía una propuesta irrisoria por parte del gobierno después de las 48 horas de paro, y en vez de decretar inmediatamente las 72 horas de paro, se volvía a consultar a las bases la nueva propuesta, que era rechazada, se iba a las 72 horas de paro, venía otra nueva propuesta similar a la anterior. En vez de decretar las 96 horas de paro, se volvía a votar en todas las escuelas sobre esta nueva propuesta del gobierno, y así transcurrieron los 4 años al frente del sindicato. Evitaron por todos los medios posibles hacer asambleas generales en las localidades, y cuando las hicieron sin que sean resolutivas. Por lo tanto, se terminaban convirtiendo en un lugar para hacer catarsis y no para organizar la lucha. Esto que yo lo cuento rápido y que demoro apenas 1 o 2 minutos en contar, llevó en realidad a una profundización de la pasividad. La pasividad que hay en las calles, o que hubo durante mucho tiempo en las calles por parte de la docencia, se fue construyendo. Primero porque se evitó hacer asamblea durante mucho tiempo con la Celeste, y después porque la Lila hacía asamblea por cualquier cosa. Entonces la gente, los compañeros se desgastaron, porque decían, ¿por qué tengo que volver a votar sobre un mandato que ya había hecho la semana pasada, la anterior y la anterior? Estos 4 años fueron así. Entonces, ya las asambleas no están bien vistas. Y ocurría, y esto es lo más grave de todo, que durante los 4 años de la Lila, en términos generales siempre hay alguna excepción, pero la mayor parte de las veces que se convocó paro, la adhesión fue relativamente masiva, y eso no se veía después manifestado en la calle como movilización, porque la gente no quería saber nada con los métodos de la Lila, que te mandaba a votar todas las veces en las escuelas y no llamaban asambleas generales. Esto se volvió recurrente, y lamentablemente la oposición a la Lila, la oposición por izquierda, se quedó callada durante los 4 años. El único espacio donde se advirtió que estos métodos organizaban una derrota de la docencia en Chubut es acá en Prosurgente. No estoy haciendo autobombo, es solamente cuestión de ir al blog de Prosurgente, ir al Facebook de Prosurgente y ver para atrás en los videos de este canal de YouTube de Prosurgente. Y durante todo este periodo de tiempo, recurrentemente veníamos advirtiendo sobre esta situación. La Lila se fue el año pasado, o lo fueron los propios afiliados, porque perdió 5 de las 6 regionales con la Celeste, que había sido un desastre en la gestión anterior, porque desorganizando a todo el movimiento docente de Chubut. La Lila se dejó un sindicato absolutamente destruido. O sea, la destrucción del sindicato en la actualidad no se la podemos achacar solamente a la Celeste, que lleva 6-7 meses al frente del mismo.
Lo hizo pelota la Lila con sus métodos burocráticos, porque detrás de ese método supuestamente democrático encubría un arreglo con el gobierno para aceptar las migajas que el gobierno ofrecía. Porque si vos votás 20.000 veces a la docencia se termina desgastando. Este año, militantes de la Lila, acá en la zona norte de la provincia, participaron de las asambleas de autoconvocados cuando durante los 4 años estuvieron en contra de participar. Se quejaban que la conducción sindical hacía votar una y otra vez a los docentes sobre un mandato que ya había sido realizado cuando ellos utilizaron el mismo método durante 4 años consecutivos. De ahí lo meritorio de los autoconvocados, porque la pasividad relativa que se construyó durante estos años previos, primero con la Celeste, pero sobre todo con la Lila, fue rota y puesta en cuestión por la incursión de la docencia autoconvocada a finales de abril. Es importante tener este panorama de conjunto, porque a veces en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, como puede ser Facebook, Twitter, Instagram, siempre hay algún docente que tiende a querer ver las cosas de manera depolitizada y decir, bueno, pero no, a mí qué me importa la Lila, qué me importa la Celeste, a mí lo que me importa es mi bolsillo y la verdad que yo me estoy cagando de hambre. Sí, está todo bien, pero si vos no tenés un panorama de conjunto, no vas a poder hacer una lectura correcta de por qué en estos momentos hay muchos docentes que no quieren participar de las asambleas. Ese escepticismo fue construido, fue una construcción social, no es que naturalmente los docentes no quieren participar de las asambleas. Los docentes hicieron su propia experiencia y la experiencia más cercana que tienen es con la Lila, que los hicieron votar 1.000.000 de veces sobre el mismo mandato. Entonces ahora no quieren saber nada con la asamblea. Y es responsabilidad de aquellos que tenemos un rol activo en la lucha, tratar de dar luz sobre esta cuestión. Entonces, no es que uno tiene algo personal con los militantes de la Lila, no, es una cuestión de que vinieron y hicieron pelota a la organización del colectivo docente. Hicieron pelota al sindicato, los de la Lila, y se la dejaron picando a los de la Celeste. Entonces, ahora tenemos dos corrientes, tanto la Lila como la de Celeste, que fueron claramente pro-patronales más allá de todo lo que digan. Ahora bien, nosotros no nos vamos a poder reorganizar si no recurrimos a las asambleas. Yo entiendo que está bien, hay mucha bronca, no le está pasando la inmensa mayoría bien, y esa bronca y esa desesperación para llegar a fin de mes, el endeudamiento que tiene la inmensa mayoría de los docentes con la tarjeta de crédito y demás, fue el motor que de alguna manera impulsó a las autoconvocatorias, que se llevaron incluso adelante en Comodoro Rivadavia, donde conduce la Lila. Ahora bien, para reorganizarnos en esta segunda parte del año e ir por un salario de 1 millón o 2 millones de pesos para el ingresante, no tenemos otro método que no sea la asamblea, lamentablemente. No sé si lamentablemente. No tenemos otro método. Tenemos que ir viendo en el transcurso de la lucha cuándo nos conviene impulsar las asambleas escolares, cuándo nos conviene impulsar asambleas generales, pero no porque una esté bien y otra esté mal desde un punto de vista principista. Acá no estamos frente a una cuestión principista, sino simplemente a una cuestión táctica. ¿Qué nos conviene más en este momento para reorganizar a la docencia? Bueno, este viernes vamos a tener una asamblea general al mediodía, salvo que haya algún cambio de último momento, pero va a haber una asamblea general al mediodía acá en Trelew, afuera de la sede del sindicato ATECH. En Rawson seguramente tengan una, no sé si en el mismo horario, pero tengo entendido que sí, y creo que también es muy probable que sea fuera de la ATECH. Bueno, en el resto de la provincia tiene que haber asambleas generales. ¿Con cuál objetivo? El objetivo es organizar el paro de la CETERA del lunes próximo, que todavía no está siendo difundido ni por la propia CETERA ni por la Celeste, la conducción de la ATECH acá.
Si dejamos en manos de estos burócratas pro-patronales la organización de esa actividad, va a ser un fracaso. Entonces, es muy importante que participemos todos de esa asamblea. Es muy importante que también vayamos viendo cómo podemos organizarnos en las escuelas en las próximas semanas. Y es muy importante hacer una medida contundente y masiva el lunes que nos permita recuperarnos del cansancio que venimos acumulando en los meses previos y reimpulsar la lucha docente en las calles hasta conseguir nuestros objetivos, que no solamente son salariales, sino que también son en defensa de la educación pública. Muchas escuelas de Trelew y del resto de la provincia del Chubut no están funcionando porque la calefacción está para atrás. Así que, bueno, quería hacer esta reflexión. Creo que es muy importante que rompamos con el escepticismo que tenemos con respecto a las asambleas. Justificado, sí, justificado, porque tenemos conducciones sindicales que nos han entregado durante todo este tiempo y que no se reducen solamente a la celeste en la TECH, sino que involucra a la anterior, sobre todo conducción sindical, que ha hecho pelotas al sindicato y la credibilidad. Por eso, entre otras cosas, también ha habido tanta desafiliación en los años previos y en la actualidad. Después también tenemos que elegir delegados por escuelas, tenemos que reconstruir el cuerpo de delegados, tenemos que hacer un montón de cosas con la vista de recuperar el sindicato para los trabajadores. Te voy a pedir lo mismo de siempre, que te suscribas al canal, que le pongas me gusta, que comentes. No tenés por qué coincidir con todo lo que yo escribo, lo que acabo de expresar. Si tenés diferencias, bienvenidas sean, las podemos debatir siempre y cuando no recurran a la calumnia, a la injuria, al insulto. Si somos personas medianamente civilizadas, vamos a poder debatir mejor. Y además te voy a dejar, este es un periodismo independiente que se banca a sí mismo. Si querés colaborar, podés hacerlo al alias Prosa Urgente, al nombre de Iván Alejandro Marín, en Mercado Pago. Cualquier aporte será muy bien recibido. Lo único que te pido es, si tenés acuerdo con el debate, no necesariamente con el contenido de lo que uno dijo acá, hacer circular este video en los grupos de WhatsApp de la docencia y de los trabajadores estatales en general acá en Chubut, porque me parece que está planteando una perspectiva para fortalecer la lucha, que es lo que precisamos en este momento. Porque, y con esto quiero cerrar, de esto no vamos a salir solo los docentes, sino que tenemos que articularnos con el resto de los sectores. Muchas gracias.